Reddit pregunta: ex niño mimados, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas malcriado? Nunca me faltó nada. Si mis padres no me podían comprar algo que quería, mis abuelos lo hacían. Salida los fines de semana, ropa, un nuevo teléfono cada año. Luego empecé a trabajar y a ganar mi propia plata a los 21. Ahora tengo 33 y cuento cada centavo 3 veces. No tengo un teléfono nuevo desde los 25. Tengo 2 pares de zapatillas y no tengo amigos porque opté por trabajar en vez de salir. La vida es dura allá afuera y yo tuve una pequeña ventaja. Por un tiempo no me di cuenta de que escuela privada significaba que mis abuelos iban a pagar 30.000 al año para que yo fuera a una escuela secundaria de lujo. No tenía idea de que había que pagar. Solo pensaba que tenías que ser lo suficientemente inteligente para entrar y luego todo era gratis. Me di cuenta bastante rápido de que no era así una vez que llegué a la secundaria. Hice amigos de otras escuelas normales y me di cuenta de que algunas de las personas más tontas que he conocido fueron exclusivamente a escuelas privadas toda su vida. Súper vergonzoso, lo sé. Yo creo que a cierta edad los niños deberían saber cuánto cuesta la educación. Los niños no deberían preocuparse por esas cosas cuando son muy pequeños, pero me alegra de que mis padres hablaran conmigo sobre eso cuando lo hicieron. Incluso sentí que era un poco tarde. Yo era solo un tonto de 14 o 15 años, pero sí creo que la suposición que tenían, yo era lo suficientemente inteligente para ir a una escuela privada, otros niños no lo eran. Podrían haber dañado la forma en que veía o trataba a las demás subconscientemente. Me alegro mucho de que mis padres me dijeran cuánto costaba. Fueron directos, no me avergonzaron a mí ni a los demás y me dijeron exactamente cuánto era. Mi papá me dijo que era más que la colegiatura de la universidad de mucha gente. Era amigo de algunas chicas mayores en mi equipo de baloncesto de club que no podían postularse a la universidad porque no podían pagar la colegiatura. Eso me lo puso en perspectiva a esa edad. Lo último que quieres es que los niños mimados crezcan pensando que son mejores que los demás debido a alguna cualidad intrínseca que tienen en lugar de que tuvieran el privilegio del dinero y las conexiones que eso te compra. Creo que eso construye gente más empática. No fui yo, pero vi cómo le pasó a mi amigo en tiempo real. Íbamos manejando a Canadá porque una cerveza para la que diseñé la etiqueta iba a tener una gran fiesta de lanzamiento y mi esposo y mi amigo fueron a celebrar. Estábamos cruzando la frontera y el carro de adelante era más masilla y cinta adhesiva que carro. Mi amigo dijo en voz alta: Jesús, ¿por qué manejarías eso en lugar de comprarte uno nuevo? Y nosotros como: los carros son nuevos, mano. Y él respondió con: si puede pagar la gasolina, entonces tiene trabajo. Definitivamente puede comprar algo que no se esté cayendo a pedazos. Le preguntamos cuánto era el salario mínimo. El silencio fue ensordecedor. No tenía ni idea y asumió que era como unos $20 la hora o algo así. Yo crecí bajo la línea de pobreza y pasé muchos años memorables con inseguridad alimentaria. Me tomó el resto del viaje explicarle lo caro que es ser pobre. Parecía que se tragó una caja de grava y se disculpó por ser tan ignorante. El tipo estaba verdaderamente mortificado de que no tenía idea de que algunas personas manejaban cacharros porque es su única opción y no porque sean unos flojos o unos guarros. No fui yo, pero asistí a una escuela privada y, en una de mis clases, leímos un cuento, no recuerdo exactamente el nombre, que trataba sobre la pobreza. En medio de la discusión, la profesora comentó algo como: sin ofender, pero muchos de ustedes viven en una burbuja. Entonces, un chico respondió muy serio: yo no vivo en una burbuja, mi familia pasa los veranos en Italia. Ese momento se me quedó muy grabado, porque reflejaba perfectamente la desconexión que a veces existe. Ahora doy clases en un distrito donde la mayoría de las familias tienen mucho dinero, y esta es una de mis anécdotas favoritas sobre estudiantes que, sin mala intención, no tienen mucha idea de ciertas realidades. Estábamos comenzando a leer una historia sobre una familia que se mudaba a un suburbio. Desde el primer capítulo había varias pistas que indicaban que se trataba de una familia acomodada. Durante la mudanza mencionaban una televisión de alta gama, una computadora nueva que estaban instalando, entre otros detalles. Además, el autor describía los 2 autos en la entrada, el Range Rover del papá y el Volvo de la mamá. En ese punto hicimos una pausa y les pregunté a los estudiantes qué creían que el autor intentaba transmitir con esos 2 vehículos. Se quedaron pensando un momento y, después de discutirlo entre ellos, llegaron a una conclusión bastante curiosa. Dijeron que quizá los padres estaban atravesando problemas en su relación, o incluso que podrían estar separándose. ¿La razón?
Según ellos, el papá tenía un auto caro y bueno, mientras que la mamá tenía uno normal y aburrido. Tuve que detener la clase un momento para explicarles que, solo porque muchos de ellos estaban acostumbrados a que los llevaran en autos como ese, no significaba que no fueran vehículos de lujo. De hecho, varios se sorprendieron al enterarse de que Volvo es considerada una marca de alta calidad. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de lo distinta que puede ser la perspectiva dependiendo del entorno en el que creces. Esa situación me recordó mucho a mi último año de preparatoria. Estudié en 4 escuelas diferentes, 3 de ellas públicas, ubicadas en zonas con bastantes carencias. Sin embargo, mi último año lo cursé en una escuela privada solo para chicas, bastante exclusiva, en Nueva Jersey. En una clase de psicología, nos pidieron hacer una presentación sobre nuestras vidas. En una de mis diapositivas incluí una etapa en la que viví en el oeste, en casas rodantes, y de forma un poco irónica me describí como proveniente de casas rodantes. La profesora me interrumpió y me dijo que ese comentario podría resultar ofensivo para algunas personas en el salón. Entonces pregunté con calma, ¿alguien aquí ha vivido alguna vez en una casa rodante? Hubo silencio total. Nadie levantó la mano. Así que respondí, ¿solo yo? Entonces, ¿puedo continuar? La profesora, algo incómoda, se quedó en silencio y me permitió seguir con la presentación. Fue un momento bastante revelador para todos, y también una experiencia que nunca olvidé. Fui a escuelas privadas desde preescolar hasta 8º grado. Me acuerdo que me di cuenta de que mis viejos estaban pagando para que yo fuera a una escuela que no me gustaba. Era carísimo. Después, la secundaria pública y fui re feliz. Esto fue en el medio oeste, así que no sé cómo será en otras regiones. Conseguir mi primer trabajo y darme cuenta de cuánto esfuerzo se necesita para ganar algo que antes daba por sentado, fue un verdadero golpe de realidad. No me consideraría una persona malcriada, pero sí reconozco que he tenido bastante suerte en la vida. Gracias a ciertos contactos, pude acceder a trabajos bien pagados sin tener que esforzarme demasiado al principio. Sin embargo, en un momento me mudé a Texas por unos años y tuve que buscar un empleo normal, con un nivel educativo de algo de universidad. Y, sinceramente, fue impactante, pasar de ganar $35 por hora a solo 10, además en un trabajo mucho más pesado y demandante, fue una experiencia bastante dura. Ahí fue cuando entendí realmente el valor del dinero y del esfuerzo. No fue fácil adaptarme, y al final terminé regresando a la comodidad de los contactos que ya tenía. Aún así, esa etapa me dejó una lección importante que no olvidé. Crecí en un lugar donde había familias con muchísimo dinero, de esas cuyos apellidos incluso aparecen en productos o lugares del pueblo. Aún así, algo que me llamó mucho la atención es que, sin importar su nivel económico, todos insistían en que sus hijos tuvieran trabajos reales durante la secundaria. Recuerdo que yo lavaba platos en la cocina de un restaurante, que era prácticamente un horno por el calor, junto a un chico que provenía de una familia millonaria. Su apellido estaba en placas históricas del pueblo, e incluso una calle llevaba su nombre. A pesar de eso, era una de las personas más trabajadoras y sencillas que he conocido. Y lo más curioso es que no era un caso aislado, muchos jóvenes en esa situación tenían la misma mentalidad. También me viene a la mente un amigo con el que crecí. Él tenía todo lo que quería cuando quería, videojuegos nuevos, ropa de marca, snacks para la escuela, mientras que yo tenía que esperar a Navidad o a mi cumpleaños para darme algún gusto. Incluso solía burlarse de mí por no tener productos de marca o por mi ropa. Sin embargo, todo cambió después de que terminó la escuela. Cuando empezó a trabajar y a hacerse cargo de sus propios gastos, renta, servicios y demás responsabilidades, su perspectiva cambió por completo. Curiosamente, en ese mismo periodo, yo comencé a tener más dinero y empecé a comprarme algunas de las cosas que antes no podía. Lo irónico fue ver cómo ahora él elegía opciones más económicas y decía cosas como, la verdad, estos también están buenos. Fue evidente que la vida le había dado una lección importante, de esas que solo se aprenden con experiencia. Fui a un colegio privado para chicos en Westmount por 5 años. No me di cuenta hasta mucho después que la colegiatura probablemente era mucho más de lo que mis padres podían pagar. Creo que eran como $2,000 al año a finales de los 60, y mi papá no hubiera podido pagar eso con su sueldo, quizás $12,000. Y, no tenía beca. Apuesto a que su mamá pagaba la colegiatura.
Ella creció en una familia acomodada de clase media alta y sus padres le habían comprado un carro un poco más viejo, pero confiable. Era del tipo hippie, vivir en tu carro por las vibras. Durante el programa universitario yo había tenido 3 carros. Solo podía pagar los más baratos, no me aprobaban un préstamo y solo podía comprar carros que estaban en las últimas. Una reparación mayor usualmente costaba más de lo que valía el carro. Pasó una conversación similar. Ella estaba hablando de cómo sus padres la ayudaban a comprar el suyo y preguntó: ¿por qué no te compras un carro nuevo en vez de uno que se descompone? Quizás deberías gastar más de $3,000. Yo le dije: ¿con qué plata? ¿Me la vas a prestar? Y su tono cambió de inmediato. Cuando tenía como 8 años, mi familia tuvo que esperar en una fila larga para algo. No me acuerdo para qué. Les pregunté a mis padres en voz alta: ¿dónde está nuestra fila? Está muy larga. Aparentemente estaba tan acostumbrado a esperar a filas VIP más cortas o a saltármelas por completo. Por suerte, mis padres se dieron cuenta en qué me estaba convirtiendo y lo detuvieron antes de que empeorara. Mis papás se mudaron específicamente de donde nací. ¿Por qué? En palabras de mi papá, literalmente te hubiéramos tenido que comprar un Corvette para tu cumpleaños número 16 para que encajaras, y no queríamos esa vida. La mejor decisión que mis padres pudieron tomar. Seguimos creciendo con una vida buena y cómoda, pero nunca fue opulenta. No hubiera querido toda la presión rara de los niños ricos. Oh, ya conté esta historia antes, hace mucho años. Para mi cumpleaños número 16, mi familia me regalaron un convertible rojo, pero yo, literal, hice un berrinche porque el coche era rojo y no azul. Se quedaron con el coche para ellos y me consiguieron uno nuevo. Solo un poco de contexto para mostrar lo malcriada que era. Años después, necesitaba horas de voluntariado para varias solicitudes universitarias, etcétera, etcétera. Había un campamento de verano de 8 semanas que era perfecto. 8 semanas como consejera donde realmente no tenía que hacer nada. Apúntame. Este campamento de verano fue organizado por AmeriCorps. Atendía a los desfavorecidos en mi área de forma gratuita, si la familia no podía pagarlo, o por algo de $25 a la semana si podían. Había un niño, una cosita encantadora, pero se negaba a quitarse los zapatos. ¿Ir a la piscina por el día? Se quedaban con los zapatos puestos. Estaban decididos a nunca quitarse los zapatos, casi combativos al respecto. Sabíamos que algo andaba mal entonces. Cuando había un tiempo de silencio o de siesta, llevé al niño a la oficina de la persona que dirigía el campamento y simplemente me senté a hablar con ellos. Hablamos de muchas cosas y luego pude hacer que se abrieran sobre por qué nunca se quitaban los zapatos. Sus zapatos eran 3 tallas más pequeñas. Se quitaron los zapatos y sus calcetines estaban cubiertos de sangre vieja más sangre nueva. Sus pobres pies estaban destrozados por usar estos zapatos durante Dios sabe cuánto tiempo. Agarré un botiquín de primeros auxilios, luego limpié sus heridas lo mejor que pude y las envolví en vendas. Tiré sus calcetines y zapatos. En mi hora de almuerzo me senté en mi coche llorando durante lo que parecían horas. Me recuperé, fui a una zapatería y le compré 3 pares de zapatos en 3 tallas diferentes. Un par que les quedaba ahora y los otros 2 a medida de que sus pies crecían. Fue un momento tan angustioso y humillante. Una gran llamada de atención. Ese campamento me enseñó mucho y me quedé con muchas historias como esa de muchos de los niños que asistieron al campamento. Pasé 2 años como AmeriCorps, luego me uní a un programa de Vista por otro año. Empecé a ser voluntariada para trabajar con niños en riesgo. Me convertí en una hermana mayor. Hice todo lo que pude para retribuir a mi comunidad. Han pasado más de 20 años. Todavía soy voluntaria y ayudo cuando o como puedo. Cuando miro hacia atrás en mí misma en ese momento, no puedo creer lo consentida y malcriada que actuaba o era. Fue una experiencia que me cambió la vida. Una por la que siempre estaré agradecida. Cuando entré a la universidad, fue cuando realmente me cayó el 20. De repente me di cuenta de que no todo el mundo tenía su propio auto a los 18 ni se iba de vacaciones 2 veces al año. La mayoría de mis compañeros había tenido que pedir préstamos estudiantiles o trabajar a medio tiempo para poder sostenerse. Fue, literalmente, como abrir los ojos a una realidad que antes no veía. En mi caso, tuve que ir en bicicleta al trabajo durante un tiempo para poder ahorrar y comprar mi primer auto.
Lo hice pensando en tener algo con que practicar mientras sacaba el permiso de aprendiz. Fueron unos buenos 6 meses teniendo un vehículo que me había costado mucho esfuerzo conseguir, pero que ni siquiera podía manejar por mi cuenta todavía. Aún así, toda esa experiencia hizo que lo valorara muchísimo más cuando finalmente obtuve mi licencia de conducir. Ese auto, por sencillo que fuera, se volvió especial para mí. El tema de los autos siempre me ha parecido interesante. Yo crecí en una zona bastante aislada, donde la mayoría de las personas con las que iba a la escuela tenía algún tipo de vehículo, comprado, prestado o, al menos, acceso a uno. No éramos una comunidad rica, pero tener un auto era prácticamente una necesidad. Casi nunca eran nuevos, la mayoría eran vehículos viejos, heredados dentro de la familia, pero cumplían su función. Sin un auto, los padres tenían que llevar a sus hijos a todos lados, porque no había muchas opciones para caminar largas distancias ni transporte público disponible. No había grandes lujos como vacaciones frecuentes, pero aún así logré comprarme un auto a los 18. Curiosamente, mi mamá siempre decía que éramos pobres, lo cual, en cierto contexto, era verdad. Yo era el chico con menos recursos en una escuela bastante acomodada, y mi mamá solía compararnos con familias que ganaban más de $500,000 al año, cuyos hijos eran mis compañeros de clase y de deportes. Eso influyó mucho en mi percepción. Sin embargo, al venir del Medio Oeste e ingresar a una universidad prestigiosa en Nueva Inglaterra, mis padres pensaban que yo sería de los estudiantes con menos recursos ahí. Pero la realidad fue muy distinta. Rápidamente me di cuenta de que era de los pocos que no necesitaban ayuda financiera. Muchos de mis compañeros tenían que trabajar a medio tiempo, además de estudiar, para poder mantenerse. Yo, en cambio, no tenía esa necesidad. Ese contraste terminó cambiando bastante mi forma de ver las cosas y me hizo valorar más las oportunidades que tenía. Todavía tengo cicatrices que se notan en la parte de atrás de los tobillos por tener que usar zapatos que me quedaban chicos durante toda mi infancia. Me hacían unas heridas en la parte de atrás de los pies todos los días. Todavía me acuerdo de estar en clase de música en la secundaria y sacarme los talones de los zapatos para aliviarme, y el chico que estaba al lado me preguntó por qué mis calcetines estaban ensangrentados y qué vergüenza sentí. Eventualmente tenía que cortar la almohadilla de la parte de atrás para hacer el mayor espacio posible, pero al final solo te quedaba la carcasa áspera del zapato cortándote la piel y un agujero desgastado en la punta de todas formas. No me pasó a mí directamente, pero mi novio me contó que tuvo su primera gran epifanía sobre lo privilegiado que era cuando tuvo que escribir ensayos para su solicitud universitaria. Le pedían hablar sobre algún desafío importante que hubiera tenido que superar en su vida, y se dio cuenta de que no tenía ninguno. Según me dijo, me costó muchísimo pensar en algo que realmente hubiera sido difícil para mí, y al final entendí que no era porque no se me ocurriera nada, sino porque, sinceramente, nunca me había faltado nada ni había tenido grandes obstáculos. Entonces terminé escribiendo sobre lo difícil que fue darme cuenta de eso, pero eso significaba que, en realidad, seguía sin haber enfrentado ninguna dificultad. Era todo un lío mental. La verdad, me identifiqué bastante con esa sensación cuando yo misma estaba aplicando a la universidad. Sin embargo, en mi caso, mis padres hicieron un esfuerzo consciente por exponerme a realidades muy distintas desde joven. Recuerdo que, cuando estaba en secundaria, viajamos a San Petersburgo, en Rusia. Visitamos muchos palacios y lugares históricos impresionantes, pero también fuimos a un orfanato al que llevábamos donaciones de juguetes y ropa. Esa experiencia me marcó profundamente. Muchos de los niños parecían varios años más pequeños de lo que realmente eran debido a la desnutrición. Además, nos pidieron específicamente que no cargáramos a los bebés, ya que no había suficiente personal para atenderlos constantemente, y después sufrirían más al perder ese contacto humano. Fue una de las situaciones más duras y reveladoras que he vivido. En otras ocasiones, también participamos en viajes de ayuda tras huracanes, enfocados en reconstruir viviendas para personas que lo habían perdido todo. Esos momentos me ayudaron a entender mejor lo afortunada que era y a desarrollar una mayor empatía. Al final, decidí escribir mi ensayo desde ese lugar de honestidad. Hablé sobre lo afortunada que había sido al crecer con privilegios, pero también sobre la importancia de ser consciente de ello, de trabajar con dedicación, sobre todo, de ayudar a los demás siempre que sea posible. Definitivamente no crecí rico, pero éramos de clase media y lo suficientemente responsables financieramente como para nunca tener que preocuparnos por la comida en la mesa o un techo sobre nuestras cabezas. Mis abuelos no murieron hasta que tenía 20 y tantos, todas mis tías, tíos, primos,
hermanos y amigos están vivos y bien. Apenas tuve que estudiar para pasar la secundaria y la universidad, siempre me fue bien en los trabajos. Hice las conexiones correctas sin mucho esfuerzo y esas conexiones me consiguieron un muy buen sueldo. Definitivamente soy privilegiado, pero siento que la mayor parte de mi éxito se debe a la suerte y no al privilegio o al trabajo duro. A veces me siento como un impostor que no se merece nada de esto. Conozco a tanta gente que ha trabajado 10 veces más duro que yo y no terminaron teniendo las mismas oportunidades que yo. Siempre que alguien menciona un trauma, siento que no puedo relacionarme con ellos en absoluto. Definitivamente estoy agradecido, no me malinterpretes, pero casi se siente solitario. Para mí fue conseguir mi primer trabajo en una tienda. Me acuerdo de estar mirando unos zapatos que quería y darme cuenta de que me tomaría 3 turnos completos de estar parada para poder comprarlos. Mis papás solían comprármelo todo sin decir nada, y ahí me cayó el 20 de cuánto trabajo me había estado ahorrando toda mi vida. No es la gran cosa la historia, pero cuando era chico, mis papás podían pagar para que yo jugara cualquier deporte, instrumento o cualquier otro hobby que me gustara. Cuando tenía como 12 años, estaba escuchando a una amiga decir que estaba decidiendo entre voleibol y fútbol. Yo le dije, ¿por qué no hace los dos? Y ella me respondió, porque no me alcanza la plata, de una forma que se notaba que le irritaba mi falta de noción. Ese pequeño intercambio realmente me cambió la perspectiva y me hizo darme cuenta no solo de que tenía el privilegio de que mis papás pudieran darme tanto, sino que otras personas podían ver lo que yo tenía y saber que ellos no. Me sentí re mal. Hasta ese momento sentía que era como todos los demás y viceversa, pero esta interacción me hizo ser para siempre sensible y consciente de los privilegios financieros, la diferencia de riqueza y todo eso. Mis papás no eran los más ricos, pero cuando conseguí mi primer trabajo fuera del estado, me empacaron el carro con mis cosas, me ayudaron a manejar medio país, me ayudaron a encontrar un apartamento y me instalaron. Imagínate tener que averiguar dónde están las tiendas de abarrotes, los bancos, otras tiendas, todo cuando McQuip era lo máximo y ninguno de nosotros había estado ahí. Al principio no le di mucha importancia, pero eso me preparó para el resto de la vida. Cuando creía que éramos de clase media y descubrí que el papá de mi amigo lo dejó solo para criar a una hermana en una casa bombardeada sin madre, teléfono ni dinero a los 17. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía una buena vida. Nunca me faltó nada. Mis padres siempre me cuidaron y pagaron mi universidad. No conocía la lucha. La primera vez que volé en clase económica fue toda una experiencia. Recuerdo que le pregunté a la azafata dónde estaba el botón para reclinar el asiento por completo, y se me quedó mirando fijamente. Fue un momento bastante incómodo. Mi amigo, sentado a mi lado, se inclinó y me susurró, eso no existe en económica. Yo tenía 19 años y, sinceramente, no sabía que los aviones tenían diferentes clases de servicio. Siempre había pensado que clase ejecutiva era simplemente un término para referirse a las personas que viajaban por trabajo, no a una categoría distinta dentro del avión. Hasta el día de hoy, ese momento todavía me da un poco de vergüenza cuando lo recuerdo. A esa misma edad, tomé un vuelo de Washington DC a Brasil para un programa universitario. En esa ocasión me senté junto a un compañero de clase que estaba completamente sorprendido cuando nos acomodamos. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Luego estiró el brazo, tocó el asiento de enfrente y miró alrededor, claramente desconcertado. No entiendo por qué los asientos están tan juntos, añadió. Tuve que explicarle que, en realidad, esos eran los asientos en los que viaja la gran mayoría de las personas y que yo había volado así en casi todos mis viajes. A él no le hizo ninguna gracia, estaba bastante molesto por la situación. Por mi parte, durante años había volado en clase ejecutiva o primera clase varias veces al año. Pero en mis veintitantos me tocó viajar en económica con mi novio. Estaba junto a la ventana, bastante apretada, rodeada de gente, y de repente caí en cuenta de que iba a estar así durante 9 horas. La sensación me sobrepasó y terminé teniendo un ataque de ansiedad bastante fuerte. Tuvieron que llevarme a la parte trasera del avión para ayudarme a calmarme, incluso me dieron una bolsa para respirar. Fue un momento bastante vergonzoso. Ese novio hoy es mi esposo, y todavía se ríe de esa anécdota cada vez que puede. Dicho eso, creo que la gente suele ser muy dura al juzgar este tipo de situaciones.
Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, es muy fácil no darse cuenta de ciertas realidades cuando nunca las has vivido de cerca. A todos nos pasa en mayor o menor medida, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Segundo, pensar que business class se refiere a personas que viajan por trabajo tiene bastante lógica. No es necesariamente un término evidente si nadie te lo ha explicado antes. Y tercero, tenías 19 años. Estabas aprendiendo. También creo que la reacción de la azafata no fue la más adecuada. Las personas que trabajan en ese entorno ven todo tipo de situaciones a diario, así que seguramente eso no era nada fuera de lo común. Una respuesta más amable habría sido suficiente, algo como, en este tipo de asiento no se puede reclinar completamente, pero puedes ajustarlo un poco, siempre cuidando la comodidad de la persona de atrás. Al final, no saber algo no te hace una mala persona. Solo significa que aún no habías tenido la oportunidad de aprenderlo. Fui a una escuela pública con un montón de chicos con buena plata y esto era una fuente constante de vergüenza para mí. Incluso mis amigos que no estaban tan bien económicamente podían darse el lujo de hacer actividades que yo no podía. Me acuerdo que hacía debate, para lo cual la escuela no se preocupaba lo suficiente como para presupuestar mucho. Llegué a las estatales y descubrí que tenía que pagar mi propio camino. Excepto que acababa de gastar la poca plata que tenía preparándome para el baile de graduación, así que tuve que abandonar la competencia. Me di cuenta cuando le pregunté a un amigo que le iban a regalar sus papás por su medio cumpleaños, y me miró como si tuviera 3 cabezas. En ese momento entendí que recibir un regalo de unos $200 cada 6 meses, simplemente por existir, no era algo normal para todo el mundo. Claro, en mi caso era diferente. Mis papás solían darme medio cupcake o media dona en mi medio cumpleaños. Bueno, en realidad me daban ambas mitades, pero me hacía mucha ilusión que me presentaran primero la mitad oficial. Era un detalle pequeño, pero para mí tenía un valor especial. También recuerdo a un compañero de la escuela que, de la nada, recibió $1,000 por su santo, o día del nombre. Todos nos quedamos sorprendidos. Para Navidad, además, le regalaron un televisor de pantalla plana bastante grande, y eso fue hace unos 20 años, cuando eran muchísimo más caros, junto con otros $3,000. Lo más llamativo fue que comentó, con total sinceridad, que estaba algo decepcionado porque esperaba recibir más regalos. No lo decía para presumir, realmente se le notaba en la voz que estaba desilusionado. Por otro lado, cuando yo era pequeña, también recibía un pequeño detalle por mi medio cumpleaños. Solía ser algo sencillo, quizá comida para llevar de mi pizzería favorita, un pastelito, o algún regalito pequeño y económico. Mis padres lo hacían porque mi cumpleaños es en enero, y para una niña se sentía como un periodo muy largo sin ninguna celebración personal. La realidad es que no teníamos mucho dinero, así que fuera de esas ocasiones especiales no había dulces, regalos ni ropa nueva durante el año. Por eso, cosas como ir a Burger King o al cine con mi mejor amiga, compartir unos panecillos, tomar una gaseosa o recibir un libro nuevo, unos bloques de construcción de segunda mano o incluso una pistolita de juguete que hacía sonidos al disparar, un regalo que recuerdo con mucho cariño, se sentían como algo realmente importante. Eran momentos simples, pero hacían que todo se sintiera especial. Hoy aprendí que en clase ejecutiva los asientos se reclinan completamente. Mientras tanto, mi trasero barato ni siquiera reclina el asiento en absoluto en clase económica. Pienso que todos están lo suficientemente apretados como para que yo no vaya a empeorar la situación del pobre infeliz detrás de mí que ya tiene que aguantar mis pedos de avión. No es que estés respondiendo a la pregunta, pero quería compartir esta historia con el hilo. En la universidad tenía un amigo cuyo papá era multibillonario, con B de billones. Pero él nunca tuvo una de esas realizaciones, no le hacía falta. Lo criaron bien. En la universidad comía pasta sola y usaba ropa con hoyos. Juntaba monedas para poder salir de noche. Era como todos nosotros, porque su papá no lo malcriaron, le enseñaron el valor del dinero y tenía que ganarse lo que gastaba. No teníamos ni idea de que su papá tenía plata. No podía comprarse un carro como el resto. Un día su papá se jubiló y le dio a sus hijos una herencia considerable. Vi cómo su cuenta bancaria pasó de $112 a más de 400 millones. ¿Y saben qué compró al día siguiente? El hatchback barato de segunda mano que había estado ahorrando para comprar por meses. Después de graduarse, viajó, yendo a zonas económicamente deprimidas y construyendo escuelas para enseñar inglés.
Duerme en el piso de la escuela. Enseña ahí por 6 meses para asegurarse de que todo funcione bien. Les compra ropa, iPad, laptop a todos los niños. Luego se va volando a otro lugar y lo vuelve a hacer. Nunca he conocido a nadie como él antes ni después. De verdad, una de las personas más agradables que he conocido y la única persona que he conocido que realmente se merece ese tipo de plata. No me malcriaron mucho, pero tampoco crecí en la pobreza extrema. Mi amigo trajo su carpa que le regalaron para su cumpleaños y mi perro la hizo pedazos. Estaba bien molesto y yo no entendía por qué. Tu papá te pueden comprar otra cosa, ¿cuál es el drama?, pensé. Luego fui a su casa poco después y para el almuerzo nos dividimos una lata de atún y un montón de mayonesa en pan blanco y delgado entre 6 personas. Ahí fue cuando entendí por qué yo tenía una Super Goose y él una Huffy de segunda mano, heredada por 4ª vez. Nunca tuve que participar en la guerra de consolas. Siempre tuve todos los sistemas y juegos que quise jugar, junto con periféricos y configuraciones de CRT, monitor, pantalla grande, incluyendo el PCS para jugar nuevos cada par de años. A mí no me malcriaron con plata, pero no me daba cuenta de lo bueno que era mi familia, o al menos no me di cuenta de que otras familias no eran tan generosas hasta mi primer año de universidad. Mi carro no arrancaba, ya era hora de cenar y después tenía que hacer un trabajo de tutoría de 2 horas. Llamé a mi papá y estuvo de acuerdo en que el carro necesitaba batería. Le dije que podía ir caminando al trabajo, que me dieran una ventona a casa y luego ir a la tienda la mañana siguiente a comprar una nueva. Cuando regresé a mi dormitorio, mi papá y mi abuelo estaban ahí instalando una nueva batería. Tuvieron que manejar más de 1 hora para llegar y otra para volver, después de las 7 de la noche. Estaba agradecido, por supuesto, pero no me sorprendió porque mi familia siempre hacía esas cosas. Los otros chicos del dormitorio no podían creer. Ahí fue cuando me di cuenta de lo genial que era mi vida y de cómo mis papás realmente se habían sacrificado por nosotros y mis abuelos también.